La semana pasada falleció de cáncer al páncreas a los 80, casi 81 años de edad, un verdadero gigante de la profesión periodística en el mundo católico, don Joaquín Navarro Valls, que durante 24 años fue el vocero del Papa San Juan Pablo II y a quien acompañó en sus numerosos viajes. Estuvo casi en todos los 104 viajes internacionales que realizó el Papa Juan Pablo II y ayudó a preparar a algunos. En concreto, Navarro Valls fue el que viajó a Cuba y sostuvo una reunión personal de 8 horas de largo con Fidel Castro. Y según se ha sabido después, porque eso nunca se supo en su momento, una de las grandes tareas que el Papa San Juan Pablo II le había asignado a Navarro Valls, su amigo y confidente personal, fue la de decirle que el Papa tenía una condición para visitar Cuba, y es el restablecimiento de la celebración de la Navidad, algo que finalmente Fidel Castro aceptó y hasta hoy se celebra la Navidad en Cuba gracias a esa visita del Papa San Juan Pablo II, el restablecimiento de la Navidad. Años después, el Papa Benedicto XVI lograría el restablecimiento del Viernes Santo, algo que sin embargo ha sido no definido todavía en el calendario comunista cubano, sino algo que se concede año a año. Pero la Navidad fue restablecida gracias a la visita del Papa y a esta intervención de Navarro Valls. Navarro Valls era un numerario, es decir, un consagrado no casado del Opus Dei, especializado en medicina y psiquiatría, específicamente dentro de la rama de la medicina, y periodismo. Era una persona extremadamente hábil, se desempeñaba como corresponsal del diario ABC de España en el Vaticano y por su habilidad profesional había sido elegido presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en el Vaticano. Y cuando se encontraba en esta posición es que San Juan Pablo II lo llamó para realizar una auténtica revolución en la sala de prensa del Vaticano. Para los que no son periodistas, es difícil entender la enorme revolución que estableció don Joaquín Navarro Valls debido a su excelente profesionalismo y su caballerosidad. Yo tuve el gusto de reunirme con él en 2 ocasiones para presentarle el servicio informativo de Así Prensa en una ocasión, darle a conocer el material que nosotros producíamos, registrarnos en la sala de prensa de la Santa Sede por primera vez y siempre encontré en él una persona extremadamente cordial, un verdadero caballero cristiano en la fineza, elegancia y caridad de su trato, y al mismo tiempo un extraordinario profesional. Era impecable en todos los aspectos profesionales, en su puntualidad, en la atención que prestaba, en las notas que tomaba, en las recomendaciones que hacía y en la manera como encaminaba los pedidos razonables a través de su equipo de trabajo en la sala de prensa de la Santa Sede. Joaquín Navarro Valls marca una auténtica revolución y lo que hoy en día es la sala de prensa de la Santa Sede, una organización que traduce a 5 idiomas, que publica un informativo cotidiano en varios idiomas, que traduce las principales comunicaciones del Papa, que atiende a periodistas en distintas lenguas, que ofrece conferencias de prensa y servicios de transmisión al instante, que coordina con el Centro Televisivo Vaticano para que las imágenes estén al alcance de los periodistas simultáneamente, de tal manera que se transmitan desde la sala de prensa de la Santa Sede las conferencias de prensa para que puedan ser vistas en línea. Todas estas son consecuencias de la modernización que
Joaquín Navarro Valls le dio a la sala de prensa de la Santa Sede. Lo puso en una oficina estelar, en una oficina inmejorable en su ubicación, en la última cuadra de la Vía de la Conciliación, a un paso de la Plaza San Pedro, con equipo de última generación en términos de audio, de video, de comunicaciones, de conexión de internet, etc. Y todo esto para una sala de prensa que originalmente, cuando él la toma, era pequeñita, totalmente italocéntrica, solo se hablaba en italiano, solo se decían las cosas en italiano, y que realmente revolucionaron la forma como hoy en día se conocen los hechos de la Santa Sede. Muchas de las cosas se conocen hoy en día inmediatamente porque ya están traducidas del italiano, porque la sala de prensa ofrece la traducción a los idiomas principales y en consecuencia cuando salen los comunicados salen en los idiomas fundamentales y nosotros podemos darlos a conocer instantáneamente. Esa revolución que permite que las personas conozcan lo que el Papa dice instantáneamente es una revolución que inició Joaquín Navarro Valls como presidente de la sala de prensa de la Santa Sede. Y esa actitud se ha contagiado a otras instancias de comunicación que existen hoy en día en el Vaticano, como Radio Vaticano o el Centro Televisivo Vaticano, por ejemplo. Pero es importante señalar que esta mentalidad novedosa, universal, la trajo Joaquín Navarro Valls. Otro hecho importante, tal vez más importante todavía, y que sí era evidente para quien ha seguido la carrera de don Joaquín Navarro Valls junto al San Juan Pablo II, es la increíble cercanía y amistad que existía entre Joaquín Navarro Valls y el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué esto era tan importante? Porque Navarro Valls tenía una capacidad de inmediatamente responder a las preguntas que hacían los periodistas, indicando qué es lo que exactamente pensaba el Papa San Juan Pablo II. La frecuencia con la que se veían casi a diario, con la que conversaban de distintos temas, le permitía a Navarro Valls entender de tal manera la mentalidad de San Juan Pablo II que le daba la habilidad y la fortaleza de poder decir cosas que luego los sucesivos directores de prensa no han podido hacer porque no gozan de esta misma cercanía con el Papa. Y en consecuencia, nosotros tenemos que en la época de don Joaquín Navarro Valls, la sala de prensa tenía más aclaraciones sobre la postura de la Santa Sede y la postura del Papa en específico sobre determinados temas, sobre casos, sobre escándalos, sobre acontecimientos internacionales, porque Joaquín Navarro Valls tenía tanta cercanía con San Juan Pablo II que podía explicar qué es lo que estaba en la mente del Papa con acierto. Y son muy pocas las ocasiones, muy pocas, yo recuerdo 2 a lo largo de 24 años, en las que Joaquín Navarro Valls tuvo que retractarse de algo que había dicho. Eso para un vocero de prensa de tan largo ejercicio es un milagro. Y en todo este proceso, el Joaquín Navarro Valls era indicado además como el Papa, como un vocero en el que él confiaba. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se produjo la cumbre de población de las Naciones Unidas en El Cairo, en Egipto, en 1994, donde el gobierno del presidente Clinton en Estados Unidos estaba ejerciendo una presión enorme para legalizar el aborto como un medio legal de control de la natalidad a nivel mundial y tratar de imponer una forma completamente represiva de control natal en las naciones pobres, Navarro Valls fue enviado por el Papa como representante del Vaticano. No envió un embajador, no envió una autoridad eclesiástica, no envió
una figura importante de la Secretaría de Estado del Vaticano, que es la que justamente lidia con temas internacionales, no envió un nuncio, envió a un laico consagrado, su vocero, que defendió la postura de la Iglesia de una manera firmísima y defendió la postura logrando realizar una alianza muy importante con las naciones del tercer mundo y con los países árabes para formar un muro que impidiera y que finalmente tuvo éxito en impedir que el aborto se aceptara como método de regulación de la natalidad. Joaquín Navarro Valls, pues, tiene la grandeza de haber sabido ocupar su lugar, de haber sabido siempre apuntar hacia aquel que era el líder de la Iglesia, nunca robar la luz ni el escenario para él. Y hoy en día, tras su muerte discreta en una casa del Opus Dei en Roma, acompañado de sus hermanos de comunidad, don Joaquín Navarro Valls, a quien le debemos un agradecimiento por la labor cumplida en todos estos años, ya se ha encontrado con su amigo San Juan Pablo II. Que tengas un buen día.